Dios te bendiga en el nombre de Jesús. La Biblia dice en el libro de Josué capítulo 1 versículo 3 que Dios le da una promesa al pueblo de Israel y le dice: todo lo que pisare la planta de tus pies será territorio vuestro. En la historia nosotros debemos entender que todas las guerras han sido por territorios, y en el ámbito espiritual no es la excepción. El enemigo pelea un territorio a los hijos de Dios, y los hijos de Dios debemos pelear un territorio al enemigo, porque él quiere adueñarse de lo que nos pertenece. Y las escrituras dicen que el reino de los cielos sufren violencia y solo los violentos lo arrebatamos. Pero déjame hacer un pequeño paréntesis en esta parte. Cuando la Biblia habla de violencia espiritual, no es que usted ande simplemente pegando 4 gritos a la locura, tirando el aceite a la locura y haciendo a lo que muchas personas le llaman guerra espiritual. Cuando en realidad, cuando nos vamos a las escrituras, nos sorprendemos al darnos cuenta que la guerra espiritual que tiene efecto en el ámbito espiritual es cuando las personas que ejecutan la guerra espiritual están alineados bajo la asignación que Dios les ha otorgado a ellos. En otras palabras, en el libro de Judas, cuando el arcángel Miguel venía a tomar el cuerpo del siervo Moisés, dice que Satanás le sale al encuentro y no le daba el cuerpo. A lo cual Miguel, siendo un arcángel en el reino de los cielos, entendiendo su lugar, su posición, su autoridad y su nivel que Dios le había otorgado, no era aquí en la tierra, su nivel estaba, su asignación estaba en el cielo. Él refirió estas palabras y dijo: el Señor te reprenda, dando a entender que él como arcángel respetó su posición territorial, porque entendemos también en la Biblia que el príncipe de este siglo tiene cegado el entendimiento de mucha humanidad. Quiere decir que ese es Satanás. Satanás tiene cegado el entendimiento de las personas porque él es un príncipe en esta atmósfera terrenal. Entendiendo esto, Miguel le dijo: el Señor te reprenda, porque solo Jesucristo en la cruz del Calvario fue el único capaz de vencer a la muerte y destruir y derribar todo principado y toda potestad, dice la Biblia, exhibiendo públicamente a los que no eran contrarios. Y él fue el único que triunfó en la cruz del Calvario, anulando el acta de los decretos que era contra nuestra naturaleza. Dios nos da la gran victoria a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dicho esto, entendemos que hay una jurisdicción. Entiéndase que Dios te da una autoridad bajo una jurisdicción. La jurisdicción no es más que un ámbito de poder sobre un territorio que Dios te permite, donde un poder se permite ejecutar sobre un estado determinado, sobre un lugar determinado, pero fuera de ese territorio tú no puedes ejecutar ese poder donde no tienes autoridad. Por eso en el libro de los Hechos, capítulo 19, dice la Biblia que unos discípulos quisieron sacar unos demonios y los demonios le dijeron: a Jesús conocemos, de Pablo hemos oído, pero a ustedes no los conocemos. Muchas veces, como hijos de Dios o conocedores del Evangelio, como cristianos, nos gusta la intercesión, la guerra, o lo vamos a decir desde otro término, nos gusta el pleito, ¿verdad? Quisiéramos andar en el combate, agarrando un bate de béis, pero no funciona así en el ámbito espiritual. En el ámbito espiritual no solo es que tenga las ganas de hacer algo, es si hay una autoridad, hay un derecho, hay un legado que Dios me haya otorgado. Si Dios no me dio este derecho y Dios no me dio esa autoridad,
yo lo único que voy a hacer es bulla. En otras palabras, ese derecho me lo he ganado a través de los sacrificios que se ejecutaron en la cruz del Calvario. Él me dio autoridad para yo ejercer ese derecho, ese poder. Pero yo me descalifico cuando ese derecho no lo guardo en integridad y yo pretendo utilizar ese poder para mi beneficio. Entonces ese poder no va a funcionar porque le estoy dando una utilidad negativa, incorrecta. En otras palabras, cuando yo quiero decir, yo soy un hijo de Dios, pero mi vida la vivo conforme a los placeres de esta vida, conforme a los placeres de esta tierra, sigo mintiendo, robo, soy una persona mentirosa, entonces, chismosa, pleitista, yo me estoy desacreditando los derechos legales de la cruz del Calvario, porque yo no puedo venir al infierno a decirle que no hagan algo cuando yo estoy igual que ellos en desobediencia. Y es ahí donde quiero que nosotros meditemos un poco acerca de cuando peleamos por los territorios, iglesia. Cuando uno pelea por el territorio, tiene que entender que tu vida espiritual está en integridad. Cuando usted pelea por los territorios, tiene que entender que usted está en integridad espiritual para poderle reclamar los derechos al enemigo. Para que el enemigo te pueda devolver 7 veces más de lo que te ha quitado, tú tienes que estar en integridad delante de Dios para poderle hablar al enemigo y a las huestes de maldad que te devuelvan lo que te pertenece. Ahí cuando vemos a Jesús entrando en un lugar donde dice la Biblia que había el endemoniado gadareno. Dice que el gadareno estaba endemoniado, había una región, había un ámbito, los demonios estaban gobernando, pero entró Jesús. Yo dije, entró Jesús, lo voy a volver a repetir, yo dije, entró Jesús y todo aquel lugar, los demonios sabían que había entrado la autoridad. No iba gritando, no iba peleando con nadie, simplemente había hecho entrada, entró, pisó. Como la Biblia dice, cuando Dios le da la promesa al pueblo de Israel, donde partimos, todo lo que pisare la planta de tus pies será territorio vuestro. Para que eso se cumpla, tengo que estar en integridad. Cuando Jesús pisó aquel lugar, el enemigo sabía que había un derecho legal que no les pertenecía a ellos, porque ellos no estaban en integridad, que todo lo que ellos habían poseído, tomado, era porque ellos lo habían usurpado. Pero llegó el dueño de casa, llegó el dueño de la vida, llegó alguien en integridad, y cuando puso sus pies, la autoridad se dejó saber, la autoridad se dejó ver, la autoridad se dejó percibir. Te lo explico de otra manera. Tú te puedes meter a mi casa mientras yo no estoy en mi casa y hacer toda la fiesta que tú quieras. Pero cuando tú veas que yo voy entrando a mi casa, inmediatamente usted va si tenía música, usted inmediatamente apague esa música. Si usted estaba tomando algo que no le correspondía tomar, quizás en mi plato, quizás tenía mi cuchara, quizás tenía mi taza, pero usted dice, acaba de llegar el dueño de casa, inmediatamente usted quiere poner todo en su lugar, porque usted dice, acaba de llegar el dueño de la casa. En otras palabras, acaba de entrar Jesús a la casa de los gadarenos, al territorio de los gadarenos, y le pertenecía por un derecho legal, autoridad. Mira, no estaba pegando ningún grito, no estaba tirándole aceite a nadie, no estaba, y no estoy en contra de que se haga guerra espiritual, pero lo que estoy tratando de ir más allá, estoy tratando de llevar a la iglesia a un conocimiento más allá, y es que
podamos hacer guerra espiritual que realmente impacte en el ámbito espiritual, que realmente impacte en el ámbito natural, que realmente impacte, porque no podemos seguir solo pegando 4 gritos y que nada ocurra. Necesitamos pegar ese grito de júbilo para que venga el socorro del Dios de la gloria, para que entre la luz del evangelio a las familias, para que regrese el amado de las naciones. Necesitamos hacer guerra, pero la necesitamos hacer en integridad. Mi llamado es al arrepentimiento. Mi llamado es a vivir una vida íntegra. Si has estado mintiendo, deja de hacerlo. Si has estado platicando, rumorando cosas de las que tú no debes, arrepiéntete y comienza a pedirle dirección a Dios. Si en esta época estás utilizando el poco conocimiento que has adquirido hasta el día de hoy para conversaciones ilícitas, es tiempo de arrepentirte y alinearte a la voluntad de Dios. Deja de pelear contra la voluntad de Dios. Recuerda que la Biblia dice que todas las cosas a nosotros los hijos de Dios nos ayudan a bien. Entre más rápido aprendamos que hay un Dios, creador del cielo y la tierra, que tiene el control absoluto de toda la humanidad, de toda la tierra, de toda la vida. Mientras tú entiendas eso, entonces aprenderás a estar seguro en Él, aprenderás a confiar en Él y que Él tiene siempre la última palabra para la humanidad. Así que te animo a alinearte, a vivir una vida en integridad para poder hacer guerra espiritual. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Y recuerda que todo lo que pise en las plantas de tus pies en integridad será tu territorio. Que Dios te bendiga, amado. Será hasta la próxima. Bendiciones.